Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la segunda videoconferencia jurídica COGEP Diligencias Preparatorias, que forma parte del programa de capacitación no penal dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, abogados y estudiantes de derecho a nivel nacional. En esta tarde volvemos a contar con la valiosa participación del doctor José Miguel Ordóñez Ortiz, a quien le agradecemos su participación como ponente en este evento de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, se realizan las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Favor, no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencias. En varias ocasiones se remitirá este link para aquellas personas que no lo han obtenido. Es importante dar clic y completar correctamente los datos solicitados. Debe mantener encendidas sus cámaras, ya que esto será considerado para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otras plataformas, mientras dure la videoconferencia. Al momento, los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición del ponente. Las preguntas se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidos al finalizar la ponencia. Contamos con la participación del doctor José Miguel Ordóñez Ortiz, quien es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, magíster en Derecho de Empresas, especializado como formador de formadores para la implementación del COGEP a nivel nacional, año 2016. Está cursando una especialización en Legal Tech, ex docente universitario con las obligaciones, contratos y derecho procesal. Ha sido formador de la Escuela de la Función Judicial, expositor y asesor en la implementación de la práctica oral en el proceso. Es juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Guayaquil desde el año 2012 hasta la actualidad. A continuación, le damos la palabra al doctor José Miguel Ordóñez Ortiz, quien desarrollará la segunda parte de la temática diligencias preparatorias. Doctor, tiene usted la palabra. Bienvenido. Bien, muchas gracias, doctor Flores. Agradezco a la Escuela de la Función Judicial, así como al Consejo Nacional de la Judicatura, que me ha honrado en poder presidir esta conversación, esta exposición en cuanto a las diligencias preparatorias. El día de ayer ya empezamos a esbozar el concepto de lo que son las diligencias preparatorias, a ubicarlo dentro de la naturaleza jurídica que tiene este acto procesal y por ende, conceptualmente pudimos matizar estas diligencias preparatorias y el día de hoy principalmente voy a tratar de abordarlo desde un punto de vista eminentemente práctico. Sin embargo, en lo que corresponde a las diligencias preparatorias, lo que es la práctica puede enriquecer muchísimo a esta actuación procesal, ya que, como mencionábamos ayer, no son taxativas las que están enlistadas en el Código Orgánico General de Procesos, por lo que, de acuerdo a la estrategia de defensa de las partes, podría eventualmente darse muchísimo en la práctica muchos otros medios probatorios que no solamente son los que están enlistados en el Código Orgánico General de Procesos como diligencias preparatorias, porque conocemos que esa lista no es taxativa. No obstante, podría estar en otro cuerpo legal, en otra norma, alguna diligencia que pueda practicarse de manera previa a presentar la demanda y que sea necesaria para los fines que está prevista la diligencia preparatoria. El día de hoy vamos a abordar entonces lo que nos ocupa. Voy en este momento a permitirme compartir la pantalla. Sí pueden ver en este momento lo que está reflejando la pantalla, ¿verdad? Así es, doctor. Bien, decíamos el día de ayer, ubicábamos a la diligencia preparatoria y esto es nada más como un recordatorio de introducción, que es un acto preprocesal.
así como también es un acto preprocesal las diligencias preventivas y las diligencias preprocesales, específicamente la que está contemplada en el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, pero matizamos específicamente las diferencias y especialidades en cuanto a las diligencias preparatorias. Si bien es un acto preprocesal, este es presentado por una parte legitimada que solicita la práctica urgente de un medio probatorio, ya porque su objeto, el objeto del medio probatorio, el objeto sobre el cual va a recaer ese medio probatorio, puede desaparecer o alterarse. O esta misma parte legitimada puede solicitar la diligencia, una diligencia preprocesal para determinar la legitimación activa o pasiva en la causa eventual que va a presentar, en la causa principal que va a presentar. Y al hablar de parte legitimada, pues todavía no existe el proceso. ¿Cómo podemos hablar de legitimación? Pues evidentemente si se habla de que son actos preprocesales, debe estimarse que es legitimado en función del juicio principal que eventualmente va a presentar. Y aunque no lo establece el artículo 121 del Código Orgánico General de Procesos, que es el que esboza los presupuestos o requisitos de contenido que debe cumplir la solicitud de diligencia preparatoria, definitivamente la legitimación de la parte que lo solicita, el interés, la justa causa por la cual lo solicita debe ser siempre constatado por el juez en su rol de director del proceso. Es decir, no puede ser cualquier parte la que solicite, por ejemplo, la inspección judicial a un inmueble. Ayer poníamos el ejemplo de que voy a solicitar la reivindicación en el juicio principal de un inmueble de mi propiedad sobre el cual no me encuentro en posesión y necesito como prueba urgente la inspección judicial, en este caso para determinar la legitimación activa o pasiva, perdón, pasiva en este caso en la causa, para determinar quiénes están en posesión del inmueble. Y efectivamente esto me va a servir como diligencia preparatoria y tengo que justificar que soy parte legitimada para el proceso principal. Es decir, si voy a solicitar el juicio de reivindicación, que es una acción de dominio, debo legitimar en todo caso en la solicitud de diligencia preparatoria que yo soy el propietario y que por ende la medida preprocesal que estoy solicitando para que se practique esta inspección judicial urgente, pues tengo la legitimación suficiente para solicitarla. Esta práctica de urgente del medio probatorio, dijimos ayer que siempre está relacionada con un medio de prueba. Esto en cuanto a la finalidad que satisface la diligencia preparatoria de obtener la práctica de una prueba que pueda alterarse, pueda perderse. Y asimismo, la diligencia preparatoria contempla otra finalidad en el artículo 120, que es para determinar la legitimación en la causa. De acuerdo a estos dos tipos o a estas dos finalidades, digamos que son las que cumplen inequívocamente las diligencias preparatorias, podríamos dividirlas en dos grupos: las diligencias preparatorias objetivas y las subjetivas. Las objetivas son las que recaen, como hemos dicho, sobre la solicitud de la práctica urgente de un medio probatorio. Objetivas porque recaen finalmente en algún objeto recaen sobre el objeto del medio probatorio, porque este corre el riesgo de desaparecer, de perderse. Y aquí encontramos, esto no es números clausus, no es taxativa esta lista, pero aquí encontramos, por ejemplo, la exhibición de la cosa mueble que se pretende reivindicar o sobre la que se practicará el secuestro o embargo, la del testamento, cuando la o el peticionario se considere el o el heredero legatario o albacea. Aquí, esto es el contenido textual del Código Orgánico General de Procesos, y aquí vemos cómo el legislador va preveyendo, como dice aquí, la exhibición del testamento, cuando el o el peticionario se considere el o el heredero. Es decir, debe justificar que es una parte legitimada. La exhibición de los libros de comercio cuando corresponde y demás documentos pertenecientes al comerciante individual, la sociedad, comunidad o asociación. La exhibición de los documentos necesarios para la rendición de cuentas por quien se halle obligado a rendirlas. Nuevamente, legitimidad tiene que ser parte legitimada.
En general, la exhibición de documentos en los casos previstos en este código. Nuevamente, no es cerrado, no es taxativo, no es números clausos, podría ser otro tipo de exhibición, no solo documental, sino sobre el objeto sobre el cual va a recaer el litigio principal. La exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida por parte de su enajenante en caso de evicción o pretensiones similares. El reconocimiento de documento privado, la inspección judicial, la recepción de declaraciones testimoniales, en especial las urgentes, declaración de parte, apertura de casilleros, son diligencias preparatorias que se pueden encasillar en las objetivas porque no recae o no son practicadas con la finalidad de determinar la legitimación en la causa activa o pasiva, salvo ciertas excepciones, como por ejemplo la inspección judicial, que bien podría servir para precaver que no se vaya a perder la cosa objeto del eventual litigio, o podría servir para determinar la legitimidad activa o pasiva en la causa, como hemos dado un ejemplo en los casos de reivindicación. Tal es así que la inspección judicial también sobre algún ordenador, sobre alguna base de datos, podría ayudar a determinar cuáles han sido las personas responsables de pronto de algunos daños y perjuicios provocados sobre alguna, digamos, sobre algún documento, sobre alguna base electrónica. Es decir, la inspección judicial puede servir para los dos fines. La inspección judicial, a mi criterio, podría estar encasillada, como lo hemos puesto también aquí abajo, en las subjetivas. Ahora, en cuanto a las diligencias preparatorias que cumplen la finalidad o sirven para la finalidad prevista en el artículo 120, que es para determinar la legitimación activa o pasiva en la causa, pues tenemos la diligencia preparatoria que se contempla en este listado, que es la de nombrar curador o tutor del incapaz previo a ejercer la acción en contra de esta persona incapaz. Es decir, en este caso, esta diligencia preparatoria no es un medio probatorio, pero es una diligencia que está concebida para servir con la finalidad de determinar la legitimación en la causa activa o pasiva. Y quizás ahí podríamos determinar como una excepción en cuanto a que de este listado todos son medios probatorios, a excepción de este, que es el nombramiento de curador o tutor de incapaz previo a instaurar, a iniciar el juicio principal, ya que está prevista como para cumplir la finalidad de determinar la legitimación activa o complementar la legitimación activa o pasiva en la causa. Estas diligencias preparatorias que están relacionadas con esta finalidad, definitivamente las consideramos o se han encasillado como subjetivas. Así entonces, un sobreplano, un sobrevuelo, digamos, de lo que hemos visto ayer. Quisiera compartir también un momento, compartirles además déjenme ver un segundito, por favor. Bien, este es un flujograma, sí lo pueden, sí se puede apreciar. Se está visualizando, doctor. Bien, este es un flujograma bastante general de el procedimiento de las diligencias preparatorias. Ayer lo vimos y este material a través de la Escuela de la Función Judicial voy a procurar compartirlo también para que quede esquematizado este procedimiento y el rol de cada uno de los sujetos procesales dentro de este procedimiento de diligencias preparatorias. El procedimiento, como ustedes ven en el flujograma, de manera vertical están divididos por los sujetos procesales y en cada columna vertical las actuaciones en las que puede incurrir cada una de los sujetos procesales.
Evidentemente, bajo el principio dispositivo, no existe proceso si no existe demanda, si no existe solicitud, por ende le corresponde al accionante presentar la solicitud para que se realice una diligencia preparatoria y esta tiene que contemplar algunas de las finalidades previstas en el artículo 120. Tiene que cumplir con los requisitos expresos previstos en el artículo 121, que son los que, vamos a ver si los puedo ubicar aquí, para que podamos ir recordando. Bien, en el artículo 120, pues nos establece cuáles son las finalidades, que lo hemos visto, que la primera, para determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso, o anticipar la práctica de una prueba urgente que pudiera perderse. En el 121 me dice que la solicitud deberá señalar los nombres, apellidos, el domicilio de la persona contra quien se promoverá el proceso, el objeto del mismo y la finalidad concreta del acto solicitado. Y el artículo 122 me enlista, no de manera taxativa, cuáles son las diligencias preparatorias que podrían solicitarse a través de este procedimiento. Bien, entonces tiene que prever, que argumentar que cumple alguna de las finalidades del 120, detallar la información que requiere el artículo 121, determinar, si no son de las enlistadas en el artículo 122, que la que usted solicita tiene la misma naturaleza de aquellas que están enlistadas en ese artículo. Además de esto, como hemos mencionado, pues deberá argumentar y justificar su legitimidad para solicitar este tipo de diligencias preparatorias. Y esa legitimidad, como inmediatamente vemos, ya una vez presentada la solicitud, al momento de calificar, el juez debe verificar esa legitimidad para solicitar un acto preprocesal. Y esa legitimidad va en relación a el juicio principal, al asunto jurídico que se va a ventilar en el juicio principal. Y así vemos que el legislador ha previsto en el artículo 122 que cierta información pueden solicitar quienes se pretenden herederos, que cierta información puede solicitar a quien le corresponda rendir cuentas, que cierta información puede solicitar, pues obviamente quien haya sido la parte contractual del contrato que eventualmente va a pedir el incumplimiento, que quien está solicitando, por ejemplo, sea el propietario del bien inmueble que eventualmente va a solicitar la reivindicación y así pues debe justificarse esta legitimidad. No está previsto entre los requisitos expresos o formales de la solicitud de diligencia preparatoria, pero definitivamente debe ser estimado ab inicio, ya que para solicitar este tipo de diligencias preparatorias o para solicitar cualquier prueba, debe ser parte legitimada. Dentro de un proceso principal, no va a venir un tercero ajeno a la congruencia, al objeto de la controversia, a querer solicitar una prueba que se la admita y se la practique. Pues asimismo, siendo que esto guarda relación con el objeto principal del juicio que voy a presentar eventualmente, pues no puede ser cualquier persona, sino una persona que esté legitimada con relación a ese juicio que eventualmente presentaré. Entonces, ayer dijimos que el rol del juzgador era el de director del proceso, de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, y que también dentro de esa dirección del proceso, él tiene que actuar bajo los principios de garantizar a las partes el cumplimiento del debido proceso y que se verifique efectivamente que se cumple con los requisitos, con la legitimidad. Y además aquí ponemos un asterisco, debe cumplir además con los requisitos propios de cada medio probatorio. Y eso lo veremos ya inmediatamente cuando abordemos las diligencias preparatorias concretamente del artículo 122. Y esto lo mencionaba ayer. Si estoy pidiendo testigos, lo lógico es que al momento en que yo estoy pidiendo los testigos, la declaración testimonial urgente como diligencia preparatoria,
es que yo desde la solicitud cumpla debidamente con el pedido de testigos y enuncie cuáles son el tema sobre el cual ellos van a venir a declarar. En el caso de la exhibición, debo determinar claramente desde la solicitud quién tiene el objeto sobre el cual estoy solicitando la exhibición, quién tiene el documento, en poder de quién está el bien sobre el cual solicito la exhibición. Asimismo, por ejemplo, en el caso de la inspección judicial, debo señalar claramente, expresamente, dónde se encuentra ubicado el objeto sobre el cual solicito la inspección judicial. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el artículo 142, numeral 8, que establece claramente que en el caso de testigos debo decir cuáles son las pruebas. En el caso de inspección judicial, pues debo anunciar en dónde se encuentra el objeto de la inspección judicial. Estos son elementos que el juez no puede suplir, que no entran dentro de la debida diligencia, que no entran dentro de las solemnidades sustanciales, que no entra dentro del debido proceso constitucional, que no entra a la carga del juzgador, sino que es una carga dispositiva de las partes que desde la solicitud deben cumplir con los requisitos propios de cada medio probatorio que solicitan su práctica anticipada, como he puesto los ejemplos prácticos anteriormente. Alguna vez tuve la situación particular de que se solicitó la inspección judicial en el ordenador de X persona. Se decía en la solicitud que se requería, esto no fue solicitado como diligencia preparatoria, fue solicitado como medio de prueba, pero vale la pena analizarlo porque siendo que las diligencias preparatorias objetivas tienden o son con la finalidad de que se practique anticipadamente un medio probatorio, entendiendo que su objeto corre riesgo, puede ser alterado o desaparecido. En este caso, pues son las mismas reglas que la solicitud de la prueba normal. Y en este caso, cuando me solicitaron inspección sobre el ordenador de X persona, no se señaló el lugar en donde se encontraba dicho ordenador. Simplemente se dijo que en el ordenador de esta persona deberá verificarse la existencia de X documento, de X base de datos, etc. Entonces, recordemos que el juez podría al inicio, digamos en buena fe o en ejercicio de lealtad procesal, pedirle a la parte que aclare su anuncio probatorio. No obstante, también tenemos un artículo en el Código Orgánico General de Procesos, y que lo deben conocer ustedes bastante bien, que le prohíbe al juez de manera expresa pronunciarse con respecto a las pruebas que se acompañan a la demanda. En definitiva, si el juez no lo hace, no está cometiendo ningún pecado, sino le está pidiendo desde el inicio que usted complete el pedido probatorio, porque eso siempre, siempre va a ser dispositivo, a excepción de la materia de niñez y adolescencia, que conocemos, pues el juez debe verificar bajo otros fundamentos, bajo otros principios, que la prueba se encuentre debidamente practicada e incorporada antes de la realización de la audiencia. Existirán ciertas excepciones en las cuales el juez se encuentre abocado, pero de manera general, digamos por su naturaleza, las pruebas son de ejercicio dispositivo. Entonces, recordemos bien que al momento de solicitar las pruebas, ya sea en el juicio principal o ya sea como diligencia preparatoria, debo solicitarlo con los requisitos que prevé cada medio probatorio. Entonces, el juez, una vez que verifica que se cumple con estos presupuestos, al momento de la calificación tiene dos opciones. Puede ser que no la admita y por ende ordena el archivo mediante un auto interlocutorio o un auto de archivo, que es un auto de sustanciación, pero en todo caso ambos son apelables, como ya lo ha dejado claro en las reformas del Código Orgánico General de Procesos, y por ende puede ser apelado esta no admisión en efecto no suspensivo. Es decir, no se va a mover nada, igual queda inmediatamente aplicables las situaciones jurídicas que se emanan de la orden de archivo. Puede apelar con efecto no suspensivo. Bien, en caso que si admite,
ordena, mejor dicho, el juez debe ordenar citar, y esto está en la misma columna del juzgador. El juez ordena citar a quién, a la parte contra la cual se hará valer esa prueba. Mandará notificar a los testigos, mandará notificar a la persona que ostenta el objeto de la exhibición, pero debe mandar a citar inevitablemente a la persona contra la cual se hará valer dicho medio probatorio en el juicio principal. Una vez que ha sido citado, y bueno, en esta etapa de la calificación, el juez cuenta con el término ordinario de los 5 días para verificar que se cumplen con estos presupuestos. En caso de que admita, como estamos viendo, ordena citar, señala fecha y hora para la realización del medio probatorio. Ayer vimos que no era necesario que preceda audiencia para atender la diligencia preparatoria, el medio probatorio. Es decir, para ordenarla en el auto inicial, para ordenar su práctica, no requerí de audiencia alguna. Pero si por la naturaleza propia del medio probatorio que estoy anticipando su práctica por ser urgente, requiero de realizarla en audiencia por los principios de oralidad y justicia por audiencia, pues convocaré desde el auto inicial para que se instale la audiencia dentro de la cual debe practicarse el testimonio, la declaración de parte, la exhibición de documentos, o en caso de que sea inspección judicial, pues deberé señalar desde el auto inicial la fecha y hora para la realización de la misma, debiendo tener en cuenta el juez un término prudencial, ya que debe cumplirse con la citación, y teniendo en cuenta el debido proceso constitucional, pues debe garantizarle de alguna manera un espacio al menos racional a la parte requerida para que pueda también comparecer y ejercer su derecho. ¿Qué derechos tiene el requerido una vez que ha sido citado? Puede oponerse a la realización de la diligencia. Esta oposición podría ser fundamentada, por ejemplo, en que, pongamos un ejemplo, en el que podría oponerse en que la parte que está solicitando la medida no está legitimada para el efecto, porque, por ejemplo, no es ni heredero, no es ni propietario, y por ende, si no está legitimado para lo más, que es el juicio principal, menos va a estar legitimado para anticipar una prueba urgente. Entonces, su oposición podría suscitarse en cuanto a la legitimación, y puede ser que el juez no le haya solicitado al accionante que presente, por ejemplo, el certificado del registro de la propiedad o su certificado de nacimiento, que de alguna manera lo legitime en el proceso. Y en este caso, el juez podría convocar a una diligencia, a una audiencia en la cual pueda escuchar a las partes. No está previsto que el juez, en este caso, no está previsto en el procedimiento del Código Orgánico General de Procesos que el juez debe convocar a una audiencia dentro de la cual conocerá sobre la oposición, pero sabemos que de acuerdo a los principios de oralidad y justicia por audiencia y de acuerdo al propio Código Orgánico General de Procesos, el juez puede convocar a cualquier audiencia con un objeto determinado, con un objeto específico, que en este caso bien podría ser conocer la oposición. Imaginémonos que no se determinó con claridad desde la solicitud y no se verificó por parte del juzgador que exista la legitimidad, como hemos venido sosteniendo, para la práctica de la diligencia preparatoria. Por ende, podría convocar a una audiencia dentro de la cual podría también pronunciarse con respecto a si acoge la oposición, o también puede solicitar el requerido la modificación. Si el Código Orgánico General de Procesos prevé que el requerido tiene estos derechos de oponerse, de solicitar modificación, definitivamente el juez también debe encontrar la vía procesal de acuerdo a los principios que rigen el Código Orgánico General de Procesos para atender esa pretensión. Es decir, el juez debe pronunciarse con respecto a la oposición del requerido. Si en todo caso el juez reitera que va porque va la diligencia preparatoria, aquí está mal la flechita, porque en todo caso apelar, si bien está en la columna del requerido, apelar saldría de aquí, de ordenar, de admitir la diligencia preparatoria.
no de no admitirla, porque de la no admisión apela el accionante. Esta apelación vendría a salir desde aquí, desde la orden de admisión. El requerido puede apelar con efecto diferido. Con efecto diferido, ¿qué quiere decir? Que tanto la fundamentación de la apelación cuanto los los efectos propios de la apelación quedan diferidos hasta el momento en que me corresponde presentar la apelación principal. Si yo no fundamento conjuntamente con la apelación principal esta apelación que he interpuesto en contra de la admisión de la diligencia preparatoria, se entenderá por no interpuesta. Por eso reitero que tanto su interposición, su fundamentación, así como los efectos propios de la apelación quedan diferidos para el momento en el cual me corresponde apelar sobre lo principal. ¿Y cuál va a ser la apelación principal? Pues la apelación que yo pueda interponer dentro del juicio que eventualmente se va a presentar. Dentro, digamos, en el mismo ejemplo de la reivindicación que hemos venido desarrollando, a pesar de que me opuse porque señalé que la parte actora, solicitante, no es legitimado porque no ha justificado tener el derecho del dominio, ha presentado un certificado de registro de la propiedad que está desactualizado. No obstante de esto, al escuchar a la otra parte, acompaña un certificado actualizado donde consta que sigue siendo el propietario y por ende el juez rechaza la oposición y ordena que se efectúe la diligencia preparatoria. En ese caso, puede apelar con efecto diferido el requerido, dejando constancia de su disconformidad, pero igual se va a realizar la diligencia preparatoria de inspección judicial y eventualmente en el juicio de reivindicación, si el accionante o reivindicador o el propietario pierde el juicio y ya yo no voy a apelar porque gané el proceso, siendo demandado, le gané el proceso, no voy a apelar, tampoco voy a fundamentar entonces la apelación en contra de las diligencias preparatorias. Ahí en el juicio principal de reivindicación o en el juicio principal para el cual estoy solicitando la diligencia preparatoria, es dentro del cual, si apelo de la sentencia principal, deberé fundamentar en ese momento tanto las apelaciones en contra de los autos interlocutorios de admisibilidad de la prueba, cuanto en este caso la apelación que interpuse en contra del auto interlocutorio que admitió esa misma prueba, pero como diligencia preparatoria. Si se dan cuenta, es el mismo tratamiento que se le da a las decisiones con respecto a las pruebas que se dictan en audiencia. Son autos interlocutorios que están sujetos a apelación con efecto diferido. O sea, la diligencia preparatoria en su tratamiento procesal jurídico se asemeja, por no decirle que es exactamente idéntico al de las pruebas. Simplemente que este es un escenario preprocesal en el cual las mismas reglas de la prueba son trasladadas a esta instancia preprocesal en cuanto a sus requisitos de solicitud, en cuanto a la forma en que deben producirse, en cuanto a cuáles son los medios probatorios que pueden las partes solicitar, en cuanto a la manera de apelar, en cuanto a los efectos de la apelación, tenemos las mismas reglas de la prueba. Y es que la diligencia preparatoria, sobre todo las que son objetivas, eminentemente están relacionadas siempre con un medio probatorio. Entonces, voy a hacer las correcciones respectivas en este cuadro, ya que aquí tenemos en todo caso que al accionante le corresponde la solicitud y apelar con efecto no suspensivo en caso de que no se le admita. Al juez le corresponde calificar y establecer si admite, señalar fecha y hora y ordenar citar. Y al requerido, una vez citado, puede oponerse, solicitar modificación y en caso de que igual se rechace su oposición y se ordene la admisión, pues podría apelar con efecto diferido. Esta es la corrección que debo hacer. Esta fecha debería salir de acá, del sí admite. Pero en todo caso, espero que se quede graficado las actuaciones de cada sujeto procesal. Bien, esto era como para una introducción, recordar lo que vimos ayer, tenerlo fresco para poder entrar ahora a una parte un poco más práctica o específica. Ayer también mencionamos y lo hemos reforzado ahora que la solicitud
la práctica de las diligencias preparatorias, sobre todo objetivas, que son las que buscan anticipar por ser urgente la práctica de un medio probatorio porque su objeto, digamos, pueda perderse, pueda alterarse. Vimos que existen en el 122 una lista entre las cuales pues está la exhibición y todas estas solicitudes deben cumplir con los mismos requisitos que se establece para el medio probatorio, para el juicio principal. La exhibición no solamente puede ser de un documento, puede ser también de un objeto sobre el cual va a recaer el litigio. Quiero saber en qué situación se encuentra el bien que le vendí bajo prenda a la parte, al vendedor. Quiero saber cómo se encuentra el bien sobre el cual voy a solicitar el secuestro. Quiero saber cómo se encuentra, digamos, el bien, algún bien que fue objeto de algún acto jurídico sobre el cual voy a demandar. No solamente puede pedirse exhibición de documentos, puede también pedirse exhibición de bienes sobre los que van a recaer el litigio principal. Si es documental, deberá considerarse lo previsto en el artículo 195 para la eficacia de la prueba documental, que no sean defectuosos, que no sean alterados o disminuidos. Es decir, debería verificar el juez que la solicitud no recaiga sobre algún documento que ha sido enmendado, que ha sido alterado o que se encuentre incompleto. Documentos, en el Código Orgánico General de Procesos, no vamos a encontrar un acápite que nos diga medio probatorio exhibición. Esta está más bien incorporada dentro de la práctica probatoria documental. Ahí se habla de la exhibición y establece el artículo 219 que la parte que pretende utilizar documentos privados originales o en copia que se hallen en poder de un tercero y relacionados con la materia de proceso al presentar la demanda o la contestación a la reconvención o la contestación a la reconvención, pedirá que se le notifique para su exhibición en el día y hora señalados para la audiencia. En caso de incumplimiento injustificado de la orden judicial, se aplicarán las sanciones previstas en la ley. Aquí hay dos situaciones. Puede ser que el documento o el bien esté o en poder de un tercero o en poder de la misma contraparte. Si se trata de un tercero, al igual que los testigos, este tiene un deber jurídico de auxiliar al órgano jurisdiccional y no solo eso, sino de atender, de acoger cualquier orden judicial, porque incluso podría ser considerado pues una conducta punible el tema de no acatar alguna orden judicial. Entonces, el tercero tiene que ser definitivamente notificado. Si el juez admite la diligencia preparatoria, como vimos en el flujograma, deberá señalar fecha y hora para la exhibición, pero deberá notificarle al tercero en poder de quien están, digamos, la prueba documental que se requiere sea exhibida y asimismo deberá citarse, que no es lo mismo, citarse a la parte contra la cual se hará valer esta eventual prueba documental. Puede ser el caso, por ejemplo, muchas veces en herencias, entre herederos, si ustedes me escuchan mucho que cito casos prácticos civiles, societarios, mercantiles, pues en definitiva es lo que he podido enriquecer en mi práctica diaria, en mi despacho, sin perjuicio de que he tratado de recabar otros ejemplos que espero también sean ilustrativos. En todo caso, puede ser que en una herencia, entre los bienes que se tienen para que se conforme el inventario, puede ser que existan acciones que se presuma se tienen en X compañía, de tal suerte que, como dice expresamente la ley de compañías, se tendrá por accionista no al que presente el certificado o su título de acciones. Usted puede ser que tenga su título, pero se considerará accionista, dice la ley de compañías, a quien constan inscritos en el libro de acciones y accionistas. ¿Y quién tiene bajo su poder el libro de acciones y accionistas? ¿Los herederos? No. Lo tiene el representante legal de esa compañía, dentro del cual el causante tenía acciones o tenía participaciones.
Entonces, ahí tenemos un ejemplo en el cual yo requiero para saber si tenemos todavía acciones, si nuestro padre, que fue el que falleció, el causante, tenía acciones en esa compañía, tenía participaciones. A veces se pudieron haber hecho donaciones, ventas, anotaciones marginales a los libros de acciones y accionistas que no han sido reportados a la super de compañías. Entonces, por estrategia de defensa, para poder conocer, determinar previamente cuál es el acervo de los bienes que conforman la masa del inventario de bienes hereditarios, o también para determinar, digamos, alguna situación de legitimación en la causa pasiva, pues necesito acceder a los libros de acciones y accionistas. Entonces, puedo requerirle mediante diligencia preparatoria que se notifique, no al heredero, porque él no tiene en su poder los libros de acciones y accionistas, y si lo tuviera en su poder sería un delito, porque estos libros de acciones y accionistas no pueden salir de la compañía, no pueden salir de la responsabilidad de custodio del representante legal de la compañía. Entonces yo solicito en la diligencia preparatoria que se le notifique al representante legal de la compañía para que en la fecha y hora que señale el juez desde el auto inicial sepa que tiene que exhibir el libro de acciones y accionistas en esa diligencia, y que se cite a los demás herederos contra quienes eventualmente haré a valer esa prueba, ya que voy a solicitar que dentro de la masa herencial se inventaríen también esas acciones y participaciones. Muchas veces no basta requerir un oficio a la superintendencia de compañías, porque de pronto van a decir, pero ¿para qué voy a pedir exhibición del libro de acciones y accionistas si de pronto puedo obtener esa información de la super de compañías y me sale de una quiénes son los accionistas? Pues lo mencioné, la ley de compañías establece quiénes son los accionistas, que son aquellos quienes están registrados en el libro de acciones y accionistas. Y la super de compañías no se responsabiliza, no certifica quiénes son los accionistas, simplemente sirve como un registro de publicidad con respecto a los actos societarios. Pero bien podría darse el caso en que no se ha notificado a este ente de control dicha transferencia de acciones y accionistas, por lo que requiero de todos modos de la exhibición de este libro societario. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de un documento que está en poder de un tercero, y a ese tercero se le notificará, y en caso de que incumpla, como vemos acá, de manera injustificada a la orden judicial, deberá aplicarse las sanciones previstas en la ley. Esto sin perjuicio de que hay jurisprudencia que recoge la Corte Nacional, donde, por ejemplo, se ha analizado, han habido casos en los que mucho más graves incluso, por ejemplo, en los casos de presunción de paternidad, se ha pedido que la madre lleve al niño para que se realice la prueba de ADN por reiteradas ocasiones, y no lo ha llevado simplemente porque ya ha quedado evidenciado que no ha querido, quizás que se constate o que se aproxime el juez a la realidad procesal, y lo cual se ha establecido que en todo caso de negativa de contribuir en el auxilio o para la obtención de las pruebas que corresponden, están en poder o que corresponden a las partes, será tomado como un indicio en contra. Es decir, es algo que el juez debería apreciar, no solamente para las sanciones previstas en la ley, sino para considerarlo como un indicio en contra, obviamente considerando la valoración de la prueba con demás elementos de convicción. Pero en todo caso, esa negativa, esa falta de cumplimiento de la orden judicial para realizar la prueba, pues puede ser considerada como un indicio en contra. Bien, vamos a ver ahora la exhibición. Un momento. Estamos aquí en la exhibición. Bueno, puede ser la exhibición de un documento que se encuentre en poder de la contraparte. La parte que requiere un documento privado que se encuentre en poder de la contraparte podrá pedir al jugador que ordene su presentación hasta la audiencia. Si que se presume tener documento confiesa que se haya en poder, estarán obligados a presentarlo. Asimismo, en no cumplir con la orden judicial, pues incurrirán responsabilidades. Este caso podría ser
por ejemplo, que solicito o requiero de algún historial médico porque voy a demandar por daños y perjuicios por la negligencia con la cual fui atendido en algún centro hospitalario, en algún centro médico, y muchas veces estos historiales clínicos no son accesibles. Debería solicitarlos, en todo caso lo requiero como diligencia preparatoria y sé que está en poder del eventual demandado que va a ser el centro hospitalario. Podría solicitar la exhibición de este historial médico para que, sabiendo que, y es algo probable y es algo que el juez debe valorar como algo verosímil, siendo que es una prueba que evidenciaría la responsabilidad absoluta de la parte demandada y que está en su único poder, que no hay más copias, que no hay más registro, que no está inscrita en un registro inalterable, público, pues definitivamente resultaría verosímil que corriera el riesgo de alterarse y de que en todo caso es necesaria para que la parte demandada, perdón, la parte eventualmente actora o perjudicada pueda ejercer su acción en contra de este centro hospitalario. Entonces podría ser el caso, es un ejemplo de un documento que se encuentra en poder de la contraparte. En este caso es la contraparte contra la que eventualmente iniciaré mi acción principal. Tiene las mismas consecuencias y en este caso no debo notificarlo, debe cumplirse con la citación porque también va a ser la parte requerida, la parte eventualmente demandada. Él debe ser citado y dentro del auto inicial pues ya se le señalará la fecha en la cual deberá comparecer a cumplir con la exhibición. También se prevé el reconocimiento de documento privado. La práctica probatoria, el reconocimiento de documento privado está contemplada en el COGEP de la siguiente manera. La parte que presente un instrumento privado en original podrá pedir el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor o a la representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la autoría. En el día y hora fijados para la audiencia se recibirá la declaración del o el autor previo juramento. Si el documento está firmado por pedido de una persona que no sabía o no podía firmar, esta deberá declarar si extendió por su orden, si el agua signatario obró por pedido suyo y si es cierto su contenido. En los demás casos bastará que el agua compareciente declare si es suya o no la firma que se le exhibe. Bien, ¿para qué podría ser útil el reconocimiento de documento privado? Existen muchos casos, por ejemplo, de negociaciones de ventas de facturas en los cuales pues se hace firmar a delegatarios del comprador, del adquiriente y que digamos sea necesario para que se establezca, porque no se tienen comprobantes de retención, porque no se tienen otras evidencias y se necesita acreditar que la firma que consta estampada en esa factura efectivamente corresponde a este representante legal o delegatario de la persona jurídica o del adquiriente. Entonces, se puede solicitar como diligencia preparatoria el reconocimiento de documentos privados. En este caso, deberá argumentarse cuál de las dos finalidades del artículo 120 estaría cumpliéndose para ser atendida como diligencia preparatoria. Como estamos hablando, en el caso de reconocimiento privado, de una diligencia preparatoria objetiva, porque no está encaminada a ayudarme a determinar o complementar la legitimación en la causa activa o pasiva, sino que estoy solicitándola anticipadamente la práctica de este medio probatorio. Tengo que justificar que porque su objeto está pronto a perderse, porque es urgente o que porque puede ser alterado. En este caso, también si es que lo solicito, el reconocimiento de documento privado para complementar la legitimación en la causa pasiva, pues deberé aclararlo de esa manera en la solicitud y en todo caso debería fundamentarse en alguna de estas dos finalidades, o ya sea porque es un documento que está pronto a expirarse, a romperse, a perderse, o ya sea porque fruto de este reconocimiento de documento privado voy a tener claro quién fue el adquiriente, quién dio la orden, quién dio el ejecútese. En todo caso,
podría darse ahora un poco pensando, podría solicitarse también como diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado. Imaginémonos que me llegó una carta diciéndome que hasta aquí trabajo, que este es el último día de mis labores y que se me agradece los servicios que he prestado a la compañía. Y hay una firma de quien yo sé que es jefe de mi área, pero que no ha puesto su nombre y no ha sellado nada, pero como me lo entregó él mismo, yo lo acogí y simplemente me retiré. Luego, para que esto constituya un elemento de prueba, podría solicitarse como diligencia preparatoria el reconocimiento del documento privado que consta firmado por esta persona que es el jefe de bodegas, el jefe de ventas, que tiene un cargo de administración o de jefatura en esta compañía y que fue quien me notificó prácticamente este despido. En todo caso, podría servirme efectivamente para preconstituir una prueba que me ayuda a determinar o a complementar la legitimación en la causa pasiva. Debo fundamentarlo, no solamente debo solicito reconocimiento de documento privado, sino que debo argumentar fundamentadamente cuál de las dos finalidades se va a cumplir del artículo 120. Recuerden que como presupuesto no puedo solicitar el reconocimiento de una copia. No puedo solicitar el reconocimiento sino de un documento que se encuentra firmado de manera autógrafa o de manera original por la persona a la que le estoy requiriendo. Y aquí viene una inquietud que surge ya que la tecnología nos ha traído de manera cotidiana ya el uso de la firma electrónica. Y esto es realmente una inquietud académica, procesal, en cuanto a si los documentos que han sido firmados con firma, suscritos con firma electrónica, requerirían de reconocimiento privado. Existen algunos casos en los que procesalmente ahora he visto que se está pidiendo, por ejemplo, desistimiento del juicio, desistimiento de la acción, y se lo presenta con firma electrónica. En ese caso, la ley ha previsto expresamente que el desistimiento, la firma del desistimiento tiene que ser reconocida ante el juez que conoce la causa para que el desistimiento se entienda perfeccionado. Y ese es un presupuesto que debe cumplirse en el proceso. A mi criterio, la firma electrónica suple esa necesidad de reconocimiento de documento privado. Basta que se justifique que efectivamente esa firma que ha sido estampado con la firma electrónica de esa persona no requiere que sea reconocido por mediante declaración ante juez. Porque el reconocimiento de documento privado finalmente, ¿qué es? Es una declaración que hace el suscribiente de ese documento reconociendo que esa firma que consta de manera original en ese documento le corresponde. Precisamente eso es lo que suple la seguridad que nos da la tecnología. La tecnología hoy en día se va desarrollando de una manera tal en que los actos que se producen a través de la tecnología más bien nos dan seguridad de que han sido elaborados por esa persona. Es decir, quien tiene la carga más bien de probar que no ha sido él quien ha permitido que se estampe ahí su firma electrónica es el que consta que ha firmado, porque es responsable del uso de su firma electrónica. Pero si el documento electrónico consta suscrito con firma electrónica, pues mal podría ser yo solicitándole que reconozca mediante declaración jurada ante juez que esa es su firma, porque precisamente esa certificación de la firma electrónica hace innecesaria esa declaración ante el juez. Es decir, la presunción es contraria. La presunción es que sí está firmado y que más bien él debería descargar si se le robaron la firma, si fue estafado, etcétera. Pero en todo caso, en las firmas electrónicas, a mi criterio no se requeriría del reconocimiento de documento privado, pues la seguridad que da la certificación y el ente que certifica la firma electrónica, pues suple esa necesidad de reconocimiento de firma ante juez.
sin perjuicio de que, tal y como está previsto en la práctica del reconocimiento de documento privado, está contemplado con firma y rúbrica que se pone en documento original. Entonces, también resultaría un poco incompatible con lo que prevé el Código Orgánico General de Procesos. No es necesario y tampoco está previsto para que se realice como reconocimiento de documento privado. Bien, continuando con las diligencias preparatorias que pueden solicitarse, también está contemplada la inspección judicial urgente. Como primer punto, debemos recordar que debo anticipar claramente dónde se encuentra ubicado el objeto de la inspección judicial. No me basta decir cuál es el objeto, tengo que decir dónde está ubicado. Es decir, el juez no puede suplir eso porque no entra su juri novit curia, sino que lo que es anuncio y práctica probatoria, eso es eminentemente dispositivo. En caso de que se cumpla con la legitimidad, acreditando la legitimidad, que se cumpla con los requisitos del artículo 121, que se fundamente claramente que es para satisfacer una de las necesidades del artículo 120, puede darse lugar a la inspección judicial urgente. La o el juzgador determinará el lugar, la fecha y la hora en que se realizará la inspección o el reconocimiento y señalará con claridad el objetivo de la diligencia. Debo entonces yo, como parte procesal, determinarle al juez no solamente el lugar donde se encuentra el objeto de la inspección, sino cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de realizar esa inspección judicial. Señor juez, solicito la inspección judicial sobre el inmueble de mi propiedad, ya que no me encuentro en posesión y sobre el cual solicitaré eventualmente la reivindicación. Solicité ahí señalando cuál es el objetivo de mi diligencia. No señalé cuál es el objetivo de mi diligencia. Simplemente le dije, soy el dueño, solicito inspección sobre mi bien inmueble porque presentaré el juicio principal. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo de la prueba, el objeto de la prueba es justificar un hecho relevante, determinado. Un hecho relevante que forma parte de esa congruencia del objeto de la controversia del juicio principal. Entonces, si yo digo que voy a solicitar la reivindicación, que es el ejemplo que le hemos dado bastante palo, si yo digo que voy a solicitar la reivindicación, no puedo luego decir que pido la inspección judicial de los libros contables del demandado para poder determinar los presupuestos necesarios para ejercer mi acción, porque no tiene nada que ver. Yo tengo que señalar que solicito ese medio probatorio, primero por la urgencia, cuál es la urgencia, y segundo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que tengo que señalar es cuál es el hecho relevante que voy a probar, que pretendo probar, y que ese hecho relevante pues guarda relación o forma parte del objeto de la congruencia, del objeto de la controversia, de la congruencia del juicio principal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la reivindicación, puedo yo solicitarla para determinar, de acuerdo al artículo 120, numeral 1, quién es el legitimado pasivo. Ya ayer comentábamos que el típico caso de la reivindicación es que yo sé, porque he investigado por mi lado, he visto, he hecho mi logística con mi abogado y sé quiénes están ahí habitando. Entonces yo demando a la pareja y ahí resulta que en ese inmueble hay 2 y 3 parejas habitando. Entonces yo demando a 2 de las 6 personas y luego contestan la demanda diciendo que ellos no son los que habitan, que hay otros. Entonces la inspección judicial para determinar quiénes están habitando y poder complementar o determinar la legitimación pasiva en la causa, me parece absolutamente procedente, siempre y cuando se determine que el hecho relevante, o sea, el objetivo de la inspección judicial es determinar quiénes se encuentran en posesión del inmueble, ya que ellos son los legitimados pasivos para mi eventual juicio principal de reivindicación. Entonces, inspección judicial, debo señalar dónde se encuentra el objeto de la inspección. Debo fundamentarlo en la urgencia o en la necesidad de determinar la legitimación en la causa pasiva. Esta prueba, este medio probatorio sí me sirve para los 2 fines del artículo 120. Bien puede ser porque necesito una inspección judicial de un edificio que se va a caer
y por ende el objeto sobre el cual recae el medio probatorio va a perderse o va a alterarse, o bien puede ser porque necesito para determinar la legitimación en la causa pasiva, saber quiénes están en tenencia, en posesión del bien o determinada situación para que quede complementada la legitimación pasiva en la causa. Entonces debo señalar cuáles son la finalidad que va a cumplir y el objetivo de la prueba, no de la diligencia preparatoria, porque ya sabemos que la finalidad de la diligencia preparatoria es determinar la legitimación en la causa pasiva. El objetivo de la inspección judicial es determinar quién se encuentra en posesión. El hecho relevante que forma parte de la congruencia de la reivindicación es determinar la posesión. Es uno de los presupuestos para que se declare con lugar la reivindicación, es que se demande a quien está en posesión del bien inmueble. Entonces, el hecho relevante o el objetivo de la inspección judicial urgente es determinar el hecho de quién se encuentra en posesión. Solo en casos excepcionales, cuando la percepción sensorial del lado del juzgador sobre lugares, cosas o documentos examinados no sean suficientes para obtener una conclusión precisa de la diligencia, el lado del juzgador podrá designar una o un perito acreditado, para lo cual ordenará de oficio o petición de parte la prueba pericial correspondiente conforme con las disposiciones del presente código. Efectivamente, en la mayoría de los casos, el juez acude con el perito, ya que el perito es el preparado de manera técnica para determinar la individualidad del inmueble y hechos relevantes que pueden guardar relación con el objetivo de la inspección judicial solicitada. ¿Cómo se va a desarrollar esa inspección judicial? Igual que la inspección judicial ordinaria. Se va en la fecha y hora señalados, van a acudir el juez, va a acudir la parte que solicita, va a acudir la parte contra la cual se va a hacer valer esa inspección judicial y obviamente va a acudir el perito. Todo esto va a quedar grabado en un soporte de video, ¿no verdad? El cual eventualmente debería ser practicado en la audiencia de juicio. No es que se va a volver a realizar la diligencia de inspección judicial. Acuérdense que eso también fue lo que fuimos insistentes el día de ayer en señalar, y que eso diferencia de las diligencias preprocesales del artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que aquí ya se prepractica, ya queda practicada de manera anticipada el medio probatorio, ya que imagínense ustedes que yo como inspección judicial urgente solicito que acuda el juez en compañía de un perito, ingeniero, puede ser topógrafo, puede ser ingeniero especialista en construcciones o arquitecto, en ingeniero civil, me parece que son los especializados, o puede ser un arquitecto, para determinar, antes de que se caiga esta parte del edificio, determinar que existen grietas estructurales, determinar que existen daños dentro de la que fueron provocados desde la construcción del bien. Cuando ya luego eso se caiga, va a ser imposible que el juez tenga ese nexo causal que es importante para dar lugar a la acción de daños y perjuicios. Sabemos que para dar lugar a la acción de daños y perjuicios, tiene que justificarse que existe un daño, tiene que justificarse que existe un hecho injusto y tiene que justificarse que existe un nexo causal, ¿no verdad?, que es imputable a la persona a la que estoy demandando. Entonces, es esencial para determinar ese nexo causal entre el hecho injusto, que es la negligencia en la construcción, pues tengo que encauzar que el resultado, el daño, está asociado con la negligencia en la construcción, y esta prueba es determinante, esta prueba es importantísima, porque el juez de primera mano va a poder apreciar de manera asistido, de manera técnica, cuáles han sido las fallas y cuál ha sido la causa de esas fallas de acuerdo a esta inspección judicial. Entonces, la prueba ya va a quedar practicada. Quedó el video tomado, el juez está en el video, están las partes hablan al final de la diligencia. No es una audiencia, no es que van a poder dar alegatos iniciales, finales, no, simplemente argumentan con respecto a la diligencia y al objetivo de la diligencia, si se cumplió o no se cumplió el objetivo, o cualquier situación que quieran hacerle ver al juez de pronto que pueda viciar esa práctica probatoria. En todo caso, eso ya quedó grabado. Cuando ya vamos al juicio principal de daños y perjuicios por ruina o por incumplimiento de contrato, por la negligencia del arquitecto,
ya no vamos a poder acudir al edificio porque ya está destruido, ya existen si no escombros, gracias a Dios no salimos a tiempo, o en el caso nuestro, como éramos condóminos del edificio, no quisimos esperar a que se arruine, ya lo arreglamos nosotros por cuenta propia. Y los gastos en los que hemos incurrido también los hemos puesto en la pretensión de la demanda. No tengo por qué esperar a que se me caiga. Ya está tomada la foto, ya está tomado el video de cómo estaba dañado. El juez ya verificó cuáles eran las causas. No es necesario que se vuelva a practicar la inspección judicial. La parte contra la cual voy a hacer valer la prueba pudo acudir, pudo defenderse, pudo impugnar, pudo presentar, incluso podría presentar alguna contrapericia, pero si es que todavía está el objeto de la prueba, pero como yo lo pedí urgente, seguramente es porque o lo iba a arreglar o porque se iba a terminar de destruir. Es decir, por eso dice el COGEP, porque puede alterarse o que porque puede destruirse. En todo caso, ya en el juicio principal, lo que hago es incorporar el video que debería, yo sí lo recomiendo y así debería practicárselo, debería la parte que va a practicar esa prueba pedirle con anticipación al juez que se cuenten con los equipos suficientes para que se practique el video de la inspección judicial en la parte pertinente, pues pueda corroborarse esos hechos o que se cumplió con el objetivo de la diligencia, pero ya no es que se va a volver a practicar, ya está practicada. Y la misma lógica es con todas las diligencias preparatorias, ya el medio probatorio precisamente quedó ya practicado por el juez competente. Los testimonios urgentes. En este caso, pues tengo que, al igual que en las demás diligencias preparatorias, tengo que justificar que se trata de una prueba urgente, de una prueba que de acuerdo al 120 numeral 2 puede, en este caso, desaparecer porque los testigos adolecen de alguna enfermedad catastrófica o, digamos, van a ausentarse de manera definitiva, por lo que requiero que sean tomados sus testimonios, sus declaraciones de manera urgente. Dice el artículo 190, y esto ténganlo presente porque debe ser la solicitud de las pruebas que se piden como diligencia preparatoria debe cumplir los mismos presupuestos de la prueba normal. El artículo 120 dice, al momento de anunciar la prueba y cuando la solicite los testigos, la parte deberá indicar el nombre y domicilio de las y los testigos llamados a declarar y expresar sucintamente el o los hechos sobre los cuales serán interrogados. Este anuncio, este requisito en el anuncio probatorio permite que la parte contra la cual se va a hacer valer esta prueba y que tiene derecho a acudir a contrainterrogar al testigo, pueda preparar su defensa, pueda preparar su estrategia, ya que conoce quién es el testigo y ya que conoce los hechos sobre los cuales usted le va a interrogar. Tan importante es que no podría usted anticipar que le iba a preguntar a los testigos sobre el hecho de la posesión, sobre el hecho del despido intempestivo y resulta que le pregunta sobre otros hechos, ya que en este caso la prueba debe contemplar también este requisito, debe anunciarse el hecho o los hechos sobre los cuales van a venir la parte, el testigo a declarar. Al igual que en la demanda, como dice el artículo 142, numeral 8 del Código Orgánico General de Proceso. Tiene que contemplarse, el juez deberá verificar sin perjuicio del examen de calidad que debe hacer la contraparte o la parte que es llamada a, digamos, a comparecer, porque será contra la que será valer los testigos en el juicio principal. Deberá corroborarse que no se encuentren las previsiones del artículo 189. No se podría recibir el testimonio de alguien que es absolutamente incapaz. El juez no debería admitirlo ni siquiera. El auto inicial, ya el juez se pronuncia sobre la admisión de la diligencia preparatoria. Por ende, debería tener claro que no se le está pidiendo respecto a alguien que es absolutamente incapaz, alguien que padece de una enfermedad mental o que al momento de haber ocurrido los hechos sobre los cuales se va a declarar se encontraba, como menciona el artículo 190, numeral 3, en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. ¿Cómo se realizará la diligencia de testimonio? Se notificará mediante boleta única al testigo, de acuerdo al 191,
advirtiéndoles sobre su obligación de comparecer y rendir el testimonio. Nuevamente, al igual que en la exhibición de documentos o la exhibición de prueba relacionada con el objeto de la controversia, existe un deber civil, un deber ciudadano de auxiliar al órgano jurisdiccional. Y en este caso, incluso establecido como una obligación legal que en caso de incumplimiento podría ser ejecutado, podría ser llamado a través de la fuerza pública. Este testimonio o esta prueba anticipada de testigos se practicará dentro de la audiencia que deberá ser convocada desde el auto inicial. Aquí viene algo interesante. Y el testimonio puede ser rendido a través de videoconferencia. Es decir, antes quizás era más válido el decir, no, es que el testigo se me va a ir a otro país y ya no va a poder rendir su declaración testimonial ante usted, señor juez, por lo que solicito que se le acepte ahora, en este momento, porque después, ya estando en otro país, ¿cómo va a declarar? Entonces, existe la posibilidad de que aún estando en otro país, en el juicio principal, se le requiera la comparecencia a través de videoconferencia. Así está previsto en el Código Orgánico General de Procesos y así también deberíamos contemplarlo, acogiéndolo a las diligencias preparatorias. Digamos que se trata de una persona que, si bien yo sé dónde está en otro país, sé que está en España, tengo su dirección, su correo electrónico, estoy en contacto con él, puede comparecer vía Zoom. La urgencia no va a ir porque se vaya a ir, no va justificada en ese caso porque se vaya a ir a otro país, porque yo sé cómo contactarlo y bien podría comparecer por videoconferencia. Pero no obstante de esos aspectos, resulta que esa persona tiene o adolece de una enfermedad catastrófica. Entonces, vive en España, yo tengo contacto con él, podría comparecer en videoconferencia en juicio principal, pero debido a la enfermedad que adolece, resulta que es urgente y solicito, señor juez, que sea recetada su declaración testimonial por la urgencia de su estado de salud de manera anticipada, y como está en otro país, solicito que se la recete a través de videoconferencia. Aquí quizás la particularidad va a estar en la notificación de la boleta. Yo debo señalar, como dice el presupuesto, para los testigos, debo señalar el domicilio, el lugar donde notificarle al testigo. Bien podría señalar quizás alguna dirección electrónica, ya que se encuentra en otro país, o si el juez se pone riguroso, podría incluso exigirle que se le notifique a través de exhorto para garantizarle el derecho a que sea legalmente notificado. Pero en todo caso, esto podría ser subsanado en caso de que comparezca, habiendo sido notificado, por ejemplo, el correo electrónico, comparezca el testigo a la declaración de parte conectándose a la videoconferencia. Debe notificársele al testigo mediante una boleta, pero debe citarse a la persona contra la cual voy a hacer valer esta prueba testimonial. Se le deben garantizar los derechos al testigo, que cuente con un abogado. El testigo no puede venir solo, el testigo tiene que venir acompañado de un abogado para que su declaración sea considerada válida. Que no se efectúen preguntas capciosas, coercitivas y otras que prohíbe expresamente la ley y la Constitución. En caso de inasistir injustificadamente, puede el testigo o el declarante ser requerido a través de la fuerza pública. Bien, en cuanto a los testimonios, algo similar con la declaración de parte, solo que ahí no tenemos que notificar por boleta al testigo, sino directamente a la parte contra la cual ejerceré mi acción principal, que definitivamente es a quien llamo a que declare de manera anticipada por existir alguno de los presupuestos del artículo 120, porque es urgente. No me basta decir que por mi estrategia de defensa me conviene que llamarlo ahora para ejercerle un medio de presión, porque de entrada, digamos en temas laborales, nunca viene el representante legal cuando se lo convoca, entonces sirve de medio de coerción, hacerlo llamar por la fuerza pública de manera anticipada, si pide una declaración preparatoria, de una declaración de parte como diligencia preparatoria, en caso de que no venga, puedo hacerle presión coercitiva llamándolo por la fuerza pública, me resulta conveniente. No es porque me resulte conveniente, tengo que argumentar
que cumple o cumpliría alguna de las finalidades taxativas que ha previsto el artículo 120 y que se trata de un medio probatorio que está previsto en el Código Orgánico General de Procesos. En todo caso, asimismo, como en los testigos, la declaración de parte, en caso de que no venga de manera justificada, también podría ser requerida su comparecencia, como lo señalé, a través de fuerza pública. Incluso acá no se ha contemplado, no se ha excluido la posibilidad de la declaración de parte para preconstituir algún título ejecutivo, por lo que bien también podría solicitarse en esos casos. En todo caso, la declaración de parte se rige igualmente por las reglas de la práctica testimonial de la prueba. Vamos a ver algunos casos prácticos de diligencias preparatorias para tratar de abordarlos. Obviamente, esta materia es muy rica, ya que en tratándose de algo relacionado con la estrategia probatoria de las partes, esto no está limitado a lo que establece la lista del artículo 122 y cada vez más va enriqueciéndose por la debida utilización como estrategia por parte de los abogados. Entonces, el ejercicio profesional y la debida aplicación de esta figura pues nos va a ir dando a enriquecer mucho en cuanto a la práctica de las diligencias preparatorias. Tenemos un caso, el primer caso, dice Andrés Gómez y Marisa García. ¿Sí me escuchan? Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Andrés Gómez y Marisa García tienen interés en promover un juicio por daños y perjuicios por ruidos molestos provenientes del inmueble colindante de su casa, al de su casa. Alegan que en dicho inmueble se está instalando un bar y desde la hora 22 de miércoles a sábado los ruidos superan los niveles tolerables. Ahí podría ser, en ese caso, que se solicite como inspección, como diligencia preparatoria, una inspección judicial, ¿no verdad?, para determinar la situación, digamos, en que se encuentra el inmueble o el abuso de estos ruidos que superan los niveles tolerables de convivencia pacífica y que de pronto, evidentemente, pues tiene que ser un lugar que no esté autorizado para este tipo de actividades, pero en definitiva, resulta verosímil, por lógica, que el juez atienda este pedido, ya que en caso de dejarlo para el juicio principal, evidentemente la parte demandada apenas se entere que hay un juicio en su contra, pues va a cuidar de ya no hacer bulla, de no incurrir en actividades de bar seguramente, por lo que resultaría verosímil, debidamente fundamentado, que se alegue que la diligencia preparatoria de inspección judicial en este caso cumpliría la finalidad de evitar que se pueda alterar o que desaparezca el objeto de la prueba, en este caso el bar en el cual se efectúa todo este ruido a estas horas, ¿no? Entonces, el juzgador podría solicitar alguna inspección judicial o podría solicitarse también alguna pericia para que se pueda determinar el uso que se le está dando a dicho inmueble. Previo a instalar un proceso ordinario por incumplimiento de contrato bilateral, es decir, previo a ejercer la acción resolutoria tácita, los condóminos del edificio Magallanes requieren del auxilio judicial para que se realice la inspección judicial sobre el bien inmueble y se constate los daños estructurales que pueden provocar la inminente ruina de una parte del edificio. Definitivamente es un caso que cumple con la finalidad del artículo 120, numeral 2, esto es precaver digamos que se realice de manera urgente un medio probatorio, ya que su objeto, en este caso, el edificio, está pronto a alterarse o desaparecerse. Entonces, este ejemplo ya lo había citado y definitivamente es procedente para ser atendido por diligencia preparatoria. Previo a iniciar una demanda sumaria por despido intempestivo, el empleado requiere de la declaración testimonial del único testigo presencial del hecho del despido, quien reside en Italia, donde consta inscrito en la oficina consular respectiva y que se encuentra de paso por el país. Es decir, este empleado se entera que su ex compañero de trabajo, su ex jefe
se encuentra en este momento en Ecuador, pero que está residiendo en Italia y está inscrito en oficina consular en Italia y requiere como declaración testimonial urgente, ya que al radicarse allá, él no sabe dónde vive allá y eso tiene que dejarle claro al juez que sabe que está en Italia, pero no conoce su dirección domiciliaria allá, no conoce su dirección electrónica tampoco allá, que sí conoce dónde vive acá, que se está quedando acá donde habitaba, pero no, y que una vez que regrese a Italia, pues no va a poder tener contacto, comunicación con él, por lo que requiere que se recepte la declaración urgente para poder garantizarle, asegurarle que cuente con los elementos suficientes para acreditar el hecho del despido. En definitiva, a mi criterio, sí podría ser atendido como diligencia preparatoria, ya que estaría atendiéndose a la finalidad prevista en el artículo 120, numeral 2. Es un medio probatorio previsto en el Código Orgánico General de Procesos y se estaría justificando la tutela preventiva que solicita para la receptación de esta declaración testimonial. El Software del Norte S.A., o sea, la compañía, titular de diversos programas de software registrados, se propone iniciar juicio por violación de propiedad intelectual contra diversos comercios de la zona. Según la información de la que dispone, utilizan sus programas sin la licencia correspondiente, para lo cual requiere previamente identificar las direcciones IPs y los usuarios, negocios, a los que se encuentran enlazados. Es decir, le han básicamente pirateado el software, se lo han obtenido sin licencia alguna por parte de su propietario y son varios establecimientos los que están usándolo, no es uno solo. No puede determinar de entrada contra quién va a ejercer la acción, quién es el legitimado de manera pasiva, por lo que requiere de pronto de una pericia o de alguna inspección judicial acompañado de una pericia que recaiga sobre alguna base de datos que está incorporada en algún ordenador, en algún servidor y que pueda determinarse cuáles han sido las direcciones IPs que a través del uso de esta aplicación sin licencia han accedido a la base de datos de esta compañía para hacer uso de ese servicio al cual no están autorizados. Entonces, esa información también va a servirle al juez luego para determinar quiénes son los responsables. Entonces, definitivamente, no podría en este caso, en este ejemplo, iniciar mi acción de daños y perjuicios disparándole al aire a cualquier persona, disparando a lo loco a cualquier negocio que yo presumo que por ahí está utilizando mi software. Tengo que tratar de aproximarme a la realidad y determinar quiénes efectivamente sí han usado el software. Entonces, para eso seguramente requeriré de una diligencia preparatoria. Ya digo, puede ser de alguna pericia. Si tengo acceso al objeto de la pericia, digamos que es un servidor que tiene esta compañía y a ese servidor que provee un servicio X de información de digital, solo se puede acceder a través de las licencias que les han sido pirateadas. Entonces, podría pedir, como él está en poder del objeto de la pericia, podría pedir una pericia, una diligencia preparatoria de inspección judicial acompañada de una pericia para que se determine que esa información se encontraba en ese servidor y que certifique quiénes han sido los usuarios que sin licencia, sin autorización, han hecho uso de los servicios correspondientes a ese software. Entonces, es algo bastante interesante y que lo vamos a ver seguramente porque la tecnología nos conlleva muchísimas inquietudes en cuanto a poder determinar a los responsables, ya que muchas veces solo se lo puede saber a través de la determinación de las direcciones de IP. Perdón. El señor Aníbal Smith ha emitido varias facturas por los despachos que ha efectuado a favor de la importadora Mario Baracus. Sin embargo, esta última ha estampado a través de los funcionarios delegados para recibir múltiples firmas en los documentos comerciales con el sello del negocio, pero sin que pueda identificar que le corresponde a la del cliente, por lo que solicita el señor Smith que efectúe el reconocimiento de documento privado. Aquí viene algo interesante. Yo le puedo solicitar, como vimos, el reconocimiento de documento privado si yo tengo la firma autógrafa
y si requiero al titular de la firma. Tengo que requerir al titular de la firma. Si la factura, en este caso muy puntual, consta firmada por un delegatario, por un delegado del comprador, por un jefe de bodega, por un jefe de almacén, por un jefe de compras, por un jefe administrativo, etcétera, no puedo llamar al representante legal de la compañía a que reconozca la firma estampada en esa factura porque él no lo ha firmado. Recordemos que el reconocimiento de documento privado se traduce a una declaración juramentada ante autoridad competente en la cual yo reconozco que esa es mi firma. No puedo hacerlo, señor juez, me está convocando a que reconozca yo bajo juramento que esa es mi firma, cuando esa no es mi firma, me va a hacer incurrir en un perjurio. Entonces no puedo, y el juez no debería admitirle la demanda de entrada, debería pedirle que aclare. Debería pedirle que aclare porque usted me está llamando al gerente de la compañía cuando aquí constan, son 10 facturas y en cada factura consta una firma distinta. Si bien tiene el sello, de la compañía, no se le llama a la compañía a reconocer el sello. Se llama al titular de la firma, al autor de la firma, a reconocer que esa firma estampada en documento privado le corresponde. Entonces tendría que llamar yo al que fue jefe de bodega o al que está jefe de almacén, al jefe de compras y llamarlo para que reconozca la firma y rúbrica. Esto como un ejemplo para que no vayan a haber confusiones, también hay que plantearnos escenarios improcedentes, ¿no? Antes de iniciar el juicio sumario, bueno, aquí en el caso de las facturas, si las facturas estuvieran firmadas electrónicamente por la compañía, no haría falta diligencia preparatoria de reconocimiento de documento privado. Lo único que debo hacer es materializar ante notario, mediante diligencia de materialización de documentos electrónicos, las facturas electrónicas y en la diligencia de materialización el notario debería señalar que los documentos están firmados electrónicamente por X persona. Entonces, acreditándose que son documentos electrónicos, que están firmados de manera electrónica por la compañía, ahí ya no tiene nada que acreditar en cuanto a la autoría de la firma. La carga de justificar que no ha firmado es de el que consta que ha estampado la firma electrónica. Bien, antes de iniciar el juicio sumario por despido intempestivo, y ante la falta de otros elementos probatorios, el empleado comparece y solicita que se recepte como diligencia preparatoria. Aquí me comí el juramento diferido. Esto de aquí es muy controversial. Yo creo que ayer se planteó esta pregunta y es un poco complejo atenderlo y eso me comprometí a volverlo a revisar hoy, que es un poco complejo atender este juramento diferido como diligencia preparatoria, ya que debe establecerse la falta de otros elementos probatorios, la insuficiencia de elementos probatorios que se hayan practicado dentro de la causa para poder establecer la procedencia del juramento diferido para justificar ciertos elementos en ciertos juicios que ha sido autorizado, como en el caso de la usura, como en el caso del despido intempestivo, de los juicios laborales, donde se acepta el juramento deferido para poder justificar la existencia de la relación laboral y los elementos de la relación laboral. Pero dice claramente la norma que es ante la ausencia de otros elementos probatorios. Entonces, ante este presupuesto que establece la ley expresamente para su procedibilidad, necesariamente tendríamos que hacerlo en un juicio principal, ya que solo en el juicio principal podríamos establecer, el juez podría establecer su procedencia al verificar que ni de uno ni de otro lado se han presentado pruebas que justifiquen la existencia de ese hecho que se pretende y que está autorizado por la ley justificar mediante juramento deferido. Por ende, en este aspecto sí me rectifico en cuanto a que resultaría improcedente por ese presupuesto establecido en la norma solicitar el juramento diferido como diligencia preparatoria, porque este solo procede ante la falta de existencia de demás elementos probatorios que acrediten
el hecho controvertido en esas causas que está autorizado. Bien, el solicitante precisa un historial clínico al que no ha podido tener acceso, o bien se duda si el demandado tiene o no suscrito algún seguro que cubra su responsabilidad civil, o bien se precisan documentos societarios o contables cuya exhibición han denegado los responsables, o en fin, se necesita conocer la existencia y contenido de un documento de índole hereditaria. Para todos estos casos se puede pedir exhibición de prueba documental. No es lo mismo exhibición de prueba documental que la obtención de prueba material. La obtención de prueba material que está contemplada en el artículo 234 no va a requerir de ninguna audiencia para que se practique ninguna prueba. Simplemente el mismo historial clínico, por ejemplo, en este caso puntual, el mismo historial clínico que tiene la clínica, que tiene el centro hospitalario, podría pedirlo a través de una diligencia de acceso de prueba material. Ahí simplemente me entregarían el documento a través del juez de contravenciones y ya veré yo qué uso le doy eventualmente luego de analizar su contenido. Pero en este caso de la diligencia preparatoria estoy pidiendo la exhibición del historial clínico, es decir, que deberá practicarse la prueba de exhibición en una audiencia, deberá venir el eventual demandado que va a ser el centro hospitalario y exhibir o justificar que no tiene en su poder el documento que se le ha solicitado la exhibición, diferente a el tema de recabar la prueba material. En este caso de la exhibición, sí se va a conocer el contenido, ya que se va a exhibir practicándoselo en la audiencia respectiva, no así en el caso de la obtención de prueba material, en la cual solo me dan el documento, me dan la prueba material y ya veré yo por mi lado cómo analizo el contenido y cómo lo utilizo a mi favor dentro de mi estrategia de defensa. Bien, este es un caso interesante dentro del cual, con esto cierro, dentro del cual se suscitó un incidente de competencias entre el Tribunal Contencioso Administrativo y el juez de lo civil de X Cantón. Fue así el tema. Beto Global Sourcing Inc. planteó ante el Tribunal Contencioso Administrativo número 1 una solicitud de diligencia preparatoria de conformidad con el artículo 120 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, pretendiendo en lo principal que se designe un perito experto en propiedad intelectual para que emita el debido informe respecto a si el diseño industrial denominado Power Switch de propiedad de su demandante y el producto que importa y comercializa la señora Cristina Benavides Andrade, perdón por los nombres en particular, no hay nada especial al respecto, bajo la marca Evase, son similares o diferentes entre sí. La finalidad de la diligencia preparatoria, según aduce el solicitante, es asegurar la prueba de violación de diseño industrial, así como completar la información y legitimación pasiva de la contraparte que ha estado comercializando el producto idéntico a Power Switch. Bastante interesante este tema relacionado con propiedad intelectual, con tecnología. Necesito saber efectivamente quiénes, algo parecido a lo que decíamos hace un momento, quiénes han estado comercializando. Primero, si el que están comercializando es idéntico al que yo diseñé y quién ha estado comercializándolo. Entonces, en este caso en particular, el Tribunal Contencioso Administrativo se inhibió porque estimó que al tratarse de un tema de daños y perjuicios, porque ella solicita esto porque eventualmente va a demandar los daños y perjuicios, pero como consecuencia de una violación a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, la sala contenciosa administrativa aisladamente toma en cuenta solo el daño y perjuicio y se inhibe de conocer esta causa y manda al juez de lo civil para que conozca, entendiendo que es una práctica preparatoria que se va a hacer valer en un juicio de daños y perjuicios que va a conocer el juez de lo civil. Esto llegó a la Corte para la dirimencia de la competencia y fundamentó lo siguiente la Corte. En lo que se refiere a las controversias relativas a la propiedad intelectual, el numeral 6 del artículo 217 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone como competencia de la jurisdicción contencioso administrativa la de conocer y resolver las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual. Surgieron dudas de los jueces de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo del país en torno a la competencia para conocer algunos asuntos previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial, fundamentalmente en el 217 de dicho cuerpo legal.
Al respecto, la Corte Nacional de Justicia expidió la resolución obligatoria el 25 de agosto del 2010 sobre las competencias de los tribunales de lo contencioso administrativo, publicada en el Registro Oficial 276 del 10 de septiembre del 2010, en cuyo artículo 1 dispone: hasta que se conformen las salas especializadas de lo contencioso administrativo de las Cortes Provinciales, los actuales tribunales de lo contencioso administrativo tienen competencia para tramitar y resolver todos los asuntos previstos en el artículo 217, del Código Orgánico de la Función Judicial. En todo caso, con ese fundamento, la Corte finalmente acogió que la competencia la tenía el Tribunal Contencioso Administrativo y que efectivamente esta diligencia preparatoria era plenamente procedente porque cumplía con la finalidad prevista en el artículo 120 del Código Orgánico General de Proceso. Bien, espero en todo caso, a través de estas explicaciones que he tenido el honor de dirigir el día de ayer y hoy día, que hayamos podido ubicar y tener bien claro con los matices que la diferencian a la diligencia preparatoria con respecto a otros actos preprocesales y que tengamos muy presente cuál es la utilidad que me puede representar a mí debidamente solicitada como estrategia de defensa para poder obtener el éxito que espero en el juicio principal. En todo caso, quedo a partir de este momento a las órdenes para cualquier inquietud que pudieran tener, y en cuanto al contenido de esta exposición, pues me comprometo a sí mismo a compartirlo a través de la Escuela de la Función Judicial para que pueda ser consultado por quienes tengan ese interés. De mi parte quedo muy agradecido y a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Ordóñez Ortiz. Ha sido una buena exposición la que acaba de dar usted. Efectivamente, tenemos ya varias preguntas, tanto en el chat de esta sala Zoom, así como en el chat de la transmisión que se está haciendo en vivo mediante Facebook Live. Invitamos a los participantes a que planteen sus preguntas en la sección del chat mientras doy lectura a las preguntas que tenemos con anterioridad ya realizadas. La primera pregunta dice, doctor, si no se conocen los nombres de las personas que ocupan ilegalmente un predio, ¿se puede presentar la demanda ante el juez y en las diligencias preparatorias solicitar una inspección? Correctísimo. En ese caso, cumpliría con la finalidad prevista en el artículo 120, numeral 1 del COGEP. Esto es para determinar o complementar la legitimación pasiva en la causa. Definitivamente, por estrategia, por conveniencia, por procedibilidad, me parece a mí acertado que se atienda como diligencia preparatoria alguna inspección judicial para determinar la legitimidad, la legitimación en la causa pasiva. En ese caso es totalmente procedente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. En el caso en que los legitimados activos para poder demandar la reivindicación de un bien inmueble sean varios los herederos, ¿es posible que únicamente pueda solicitar un solo heredero la diligencia preparatoria de inspección judicial al bien inmueble que motivará el juicio principal de reivindicación? Bien, muchas gracias por enriquecer esta exposición con las preguntas sobre casos prácticos para poder complementar esta ponencia. En todo caso, efectivamente, procedería en este caso. ¿Me puede repetir la parte final, por favor? Para desde ahí contestarle, por favor. Por supuesto, doctor. Dice así. En el caso en que los legitimados activos para poder demandar la reivindicación de un bien inmueble sean varios los herederos, es posible que únicamente pueda solicitar un solo heredero la diligencia preparatoria de inspección judicial al bien inmueble que motivará el juicio principal de reivindicación. Bien, al hablar de la solicitud que debe presentarse de diligencia preparatoria, hablamos de que el juez deberá analizar la legitimidad de la persona que está compareciendo a solicitar la diligencia preparatoria. En el caso de ser un asunto relacionado a herencia, pues tiene que ser presentado por quien se presume heredero
en este caso copropietario del bien inmueble objeto de la eventual reivindicación. Existe jurisprudencia que reconoce, incluso el Código Civil establece que se puede reivindicar una cosa determinada o una parte determinada de una cosa específica. Es decir, un copropietario, puede un coheredero demandar la reivindicación principal eventualmente. ¿Es la pregunta? Sí, sí podría, pero no podría pedir la reivindicación del inmueble completo, sino de la cuota, y debe determinar cuál es la participación que él tiene del inmueble en el juicio principal. Él está legitimado para en su demanda solicitar la reivindicación porque ostenta el X cuota del inmueble. Entonces, él está legitimado para solicitar la reivindicación como copropietario, como coheredero, así es, sí lo está. Y por ende también está legitimado para solicitar una inspección judicial urgente sobre el bien objeto de la eventual acción de dominio. Es decir, si está legitimado uno de los herederos o uno de los copropietarios para solicitar esta inspección judicial. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿a cuáles consideramos como pruebas objetivas y pruebas subjetivas dentro de la diligencia preparatoria? Bien, las pruebas objetivas son las que se realizan con la finalidad de que se practique anticipadamente un medio probatorio, ya que su objeto está por desaparecerse o por ser alterado. Es decir, recae sobre la obtención anticipada de un objeto, del objeto de alguno de los medios probatorios. Mientras que la subjetiva son diligencias preparatorias tendientes a determinar la legitimación en la causa pasiva o activa, es decir, quiénes son los sujetos que tienen un vínculo jurídico con la congruencia del proceso. Entonces, por eso son subjetivas, porque están encaminadas a determinar o a complementar la legitimación en la causa activa o pasiva, mientras que las objetivas son para que se practique de manera anticipada algún medio probatorio, ya que su objeto está por desaparecer o por ser alterado. Esas son las diferencias. Igual en el cuadro explicativo, que espero pueda ser compartido eventualmente, está de todos modos claramente clasificada esta diferencia. Muy gentil, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cómo se debe proceder en la fecha fijada para la exhibición de documentos y qué decisión se podría adoptar al respecto? En el caso de las diligencias preparatorias, debemos tener claro que no hay dirimencia de derecho, que no hay declaración de derecho alguno, que no hay resolución ni decisión alguna del juzgador, que no sea simplemente autorizar la práctica u ordenar la práctica anticipada de un medio probatorio. En el caso de la exhibición, no se resuelve nada. De hecho, ni siquiera está admitida cuando se realiza la diligencia preparatoria, está listo el medio probatorio, ya está practicado, pero todavía no ha sido admitido a trámite. Es decir, puede ser que yo haya realizado la prueba de manera anticipada en la diligencia preparatoria, pero que en la audiencia única o en la audiencia preliminar me inadmitieron el medio probatorio. Bien podría darse, porque la admisibilidad de la prueba se va a dar dentro del juicio principal. Si el juez me admite la prueba en el juicio principal, lo que se va a hacer es, incorpórese la que ya está realizada porque se la admitió. No es que se va a ordenar nuevamente la práctica, sino que una vez admitida, se incorpora al acervo probatorio del proceso y ya está lista para ser tomada en cuenta por el juzgador, pero debe ser admitida. Es decir, queda listo el medio probatorio anticipado, pero todavía no ha sido admitido, ya que eso corresponde a realizar en la audiencia, en la fase respectiva, en el juicio principal. Sirve porque, no obstante que no ha sido admitida, el objeto de la prueba que puede desaparecer, queda ya salvaguardada la realización del medio probatorio, ya que me aseguré de hacerlo anticipadamente. Sirve por eso, porque ya tengo listo el objeto sobre el cual recayó el medio probatorio, pero todavía no ha sido admitido a trámite. En el caso de la exhibición, simplemente se señala una fecha que debe efectuarse, dentro del cual debe efectuarse ante el juez en una audiencia que básicamente tiene ese único objeto, realizar la prueba,
debería exhibirse el documento o la prueba que se ha solicitado, teniendo en cuenta que en caso de no acudir, pues el juzgador hará efectivas las sanciones previstas en la ley y tendrá en cuenta esto como un indicio negativo. Esas serían las implicaciones. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, en la declaración urgente, el peticionario debe obligatoriamente demostrar que el declarante se va a ausentar del país o porque se teme por la vida del declarante. No entiendo muy bien la pregunta. Correcto. Debe justificarse por parte de quien esté interesado en llevar a los testigos urgentes que se encuadra en el presupuesto previsto en el 122. Esto es que se trate de una declaración urgente. En el caso de los testigos, pues tiene que justificarse esa urgencia, quizás porque la salud del testigo, porque vaya a ausentarse de manera definitiva hacia un lugar donde desconocemos, donde no podremos tener contacto alguno con ese testigo. Debe ser justificado dentro de la solicitud. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, como diligencia preparatoria, previo a presentar un juicio de tenencia, el progenitor requiere la investigación social a fin de determinar que los hijos menores de edad están bajo el cuidado y protección del padre. Esos peritos deben sustentar los informes. Para eso debo convocar una audiencia. Es la pregunta que han puesto. Bien, efectivamente, dentro del ámbito de la niñez y adolescencia podría requerirse como diligencia preparatoria la elaboración de un informe a través de los auxiliares de los trabajadores sociales para determinar las condiciones de vida de pronto del progenitor, del alimentante o de las condiciones en las cuales están habitando los niños, los menores que están sujetos de pronto a la tenencia de algunos de los padres. Y efectivamente esta al considerarse o poder considerarse como una prueba que auxilia al juez como una prueba pericial, deberá ser fundamentada asimismo de manera verbal en una audiencia en la cual el juez deberá convocar, y en el juicio principal, en esa audiencia que el juez convoca para la sustentación o la verbalización en la diligencia preparatoria del informe pericial, tendría que estar presente necesariamente tanto el perito como el solicitante y la parte contra la cual se va a hacer valer esa prueba eventualmente para que puedan interrogar y contrainterrogar al perito. Esto sin perjuicio de que eventualmente en el juicio principal pueda el juzgador o las partes solicitar la comparecencia del testigo, del perito, para satisfacer alguna inquietud que se tenga con respecto al informe elaborado. Efectivamente debería ser así la práctica y es procedente este auxilio previo a la presentación de la demanda. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿una diligencia preparatoria se puede mandar a completar? Correcto. El juez, teniendo en cuenta todos los presupuestos que hemos visto al momento de admitir la demanda, esto es que tiene que justificar su legitimidad para acudir a solicitar este tipo de diligencia, que tiene que cumplir con los requisitos del artículo 121, que tiene que determinar cuál de las finalidades previstas taxativamente en el artículo 120 se estaría cumpliendo a través del medio probatorio que se está solicitando se practique de manera anticipada. Si, por ejemplo, con respecto a la solicitud particular de algún elemento probatorio, llámese, por ejemplo, inspección judicial, no se está diciendo cuál es el objetivo que se va a obtener a través de la inspección judicial. Si, por ejemplo, no se ha dicho cuáles son los hechos sobre los cuales va a declarar el testigo y que prevé expresamente como requisito de la solicitud el COGEP, podría el juez, en buena lid, en ejercicio de la buena lealtad procesal, mandar a completarle a la parte actora. Si en todo caso no completa, pues ya es un ejercicio dispositivo de esta y el juez deberá considerarlo para el archivo, para no admitirlo, ya que debe verificar el juez como director del proceso y garantista también de los derechos de las partes que se cumplan con estos presupuestos. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, si tengo pleno conocimiento de quién es la persona que está en ocupación del bien al que pretendo reivindicar,
¿Para qué más podría servir la inspección judicial como diligencia preparatoria? Bueno, si ya conozco a quién voy a demandar, si ya conozco quién está en posesión del bien objeto de la acción de reivindicación, pues no tendría utilidad alguna realmente solicitarlo para esa finalidad. Podría ser que en el caso de las reivindicaciones, sabemos que parte de la decisión del juez debe abarcar el análisis o el examen de la posesión que está ejerciendo el demandado, ya que si esta es una posesión de mala fe, sabemos que no da lugar a las prestaciones mutuas, sino que más bien podría dar lugar a reconocimiento de que se sufraguen los daños acaecidos sobre el bien. Pero si el juez examina y califica la posesión del demandado como una posesión de buena fe, la que ha ejercido la persona que se le está solicitando la reivindicación, pues definitivamente daría lugar a las prestaciones mutuas. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la inspección judicial urgente, quizás podría yo alegarle en alguna situación, señor juez, como ya se enteró que voy a pedirle que salga de la casa porque voy a recuperar la posesión de este bien que es de mi propiedad, ahora se ha puesto a hacer arreglos, ahora se ha puesto a levantar cercas, ahora se ha puesto a querer hacer ciertas modificaciones, solamente está pintando para decir que él ha construido todo eso. De alguna manera, la inspección judicial urgente, si yo alego que es el objeto de la pericia, de la inspección judicial, va a alterarse porque ahora está haciendo estos cambios, modificándolos, como quien dice, de manera intempestiva, para luego alegar que tiene lugar a prestaciones mutuas, cuando esos cambios ya estaban de siempre en el inmueble, pues podría servirme la inspección judicial para que el juez constate que esos no fueron cambios efectuados recientemente o a través de la posesión del demandado, ¿no? Esto es un poco tratando de usar la creatividad, pero definitivamente, si no me sirve para una finalidad que es para determinar la parte pasiva, podría servirme para la otra finalidad que es precaver la práctica sobre el objeto que podría alterarse. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, si en una diligencia preparatoria como la apertura de casillero de seguridad bancario le solicitan un heredero y al citar a todos los herederos por la prensa y a los herederos conocidos, se hace la entrega de lo que tiene al que lo solicita o no? A ver, la apertura de casilleros de entidades financieras no está prevista para que se declaren derechos, como si es una diligencia preparatoria no se pueden declarar derechos, no se puede adjudicar, no se puede partir diciendo, bueno, de los bienes que están, de los lingotes de oro que están aquí en la casilla de la entidad financiera, como no ha aparecido ningún otro heredero, vamos a adjudicárselos todos, lléveselos usted nada más, porque nadie más vino, a pesar de citarlo por la prensa. Ese no es la finalidad, no podría ser el objeto de la diligencia preparatoria. Serviría para que el heredero o el legitimado activo pueda conocer ya en el inventario que se va a realizar del acervo del patrimonio del causante, pues pueda establecer que también forman parte de esos lingotes de oro, esos títulos de acción, esas joyas que constan custodiadas en esa casilla de la entidad financiera, pero no le podría servir para que empiece a ejercer la posesión, para que empiece a dársele la tenencia, adjudicarle esos bienes que están custodiados en la casilla. No se ha previsto para eso la diligencia preparatoria. Muchas gracias, doctor. Esas han sido las preguntas que tenemos el día de hoy. A nombre de la Escuela de la Función Judicial, queremos extenderle nuestro agradecimiento al doctor José Miguel Ordóñez Ortiz por su destacada conferencia y nuevamente esperamos que puedan contar con su colaboración en próximos eventos académicos. A los participantes les invitamos a estar pendientes de su correo electrónico para rendir la respectiva evaluación del curso expuesto.
Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos a la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Por último, les invitamos a participar en nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. Si usted tiene problemas técnicos para el ingreso a la plataforma, puede dirigir un correo electrónico a la dirección escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Gracias por su participación. Se da por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Doctor Ordóñez Ortiz, muy buenas noches. Buenas noches a los participantes. Muy buenas noches y nuevamente agradezco por esta realmente honrosa invitación que se me ha extendido y por supuesto desde ya confirmo mi participación para cualquier tema que puedan estimar pueda servirles. Espero que se vuelva a contar también con mi contingente para poder aportarles en aproximaciones con estos conceptos jurídicos. Muchas Le gracias. tomo nota, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.